Buenas noches y bienvenidos a Todo se sabe. Voy a tener el gusto esta noche de reemplazar a mi colega Omar Mariluz, que es el titular de este puesto. Y comenzamos recibiendo en la cabina de Todo se sabe a la ex viceministra de Vivienda, la señora Elisabetta Añaños. Señora Añaños, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, usted ha vivido una situación política y humana particular porque se desempeñó como viceministra bajo el presidente Sagasti durante los meses que él estuvo en funciones, desde noviembre del año 20 hasta julio del año 21, y le solicitaron que se quedara como viceministra cuando entró el nuevo ministro nombrado por Pedro Castillo, el señor Heiner Alvarado. Usted es una arquitecta profesional y reconocida, profesora además de diseño en la Universidad Católica, y estuvo más o menos un mes y medio, me parece, bajo Heiner Alvarado, y fue descubriendo poco a poco y por dentro lo que hoy sabemos que es la administración de este gobierno, pero que en este momento no se conocía mucho. Cuéntenos por qué decide usted quedarse como viceministra más allá del 28 de julio. Bueno, es un buen punto, Fernando, porque en la gestión de Sagasti nosotros habíamos aprobado la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que daba en realidad como una nueva forma de cómo hacer la planificación urbana en las ciudades y además cómo implementar vivienda de interés social justamente en los sectores más vulnerables. Entonces, era nuestra responsabilidad darle la posta a la siguiente gestión, ya que la transferencia había sido desordenada y muy corta. ¿Por qué desordenada? Corta comprendemos, porque se le programó tarde, pero ¿por qué desordenada? Porque en una gestión, en una transferencia regular, tienes una lista de equipos que son los que van a hacer la transición. En este caso, la lista fue actualizada casi en 4 ocasiones y además en el interín, cuando hacíamos la transferencia, parecían parte del equipo. O sea, el equipo se estaba definiendo mientras hacíamos la transferencia. Tanto así que no sabíamos quién era el ministro. Entonces, corresponde, por ejemplo, que una ministra, que en su caso era Solange Fernández, haga la transferencia de todos los puntos más importantes al que viene, ¿no? Para que pueda haber continuidad. Entonces, uno de los motivos por los cuales me quedé fue para darle continuidad a estas políticas y a los temas urgentes que habían dentro del ministerio. Y los temas urgentes, Fernando, eran, primero, que nos habíamos quedado sin recursos para los bonos del Fondo Mi Vivienda. Eso ya era como, salía en prensa, tanto las entidades técnicas no podían trabajar, entonces teníamos que impulsar eso. El otro tema es que no teníamos recursos para viviendas rurales. Y el tercer tema era que había un paquete de proyectos que se había trabajado desde gobiernos anteriores que estaba pendiente de gestionar los recursos para poder financiarlos, ya que había bastante necesidad. Esto es en temas de espacio público, pistas veredas, y claro, en el viceministerio que yo dirigía, y por otro lado, el viceministerio de Saneamiento también tenía un paquete de proyectos. ¿Usted pensó que podía ser útil para subsanar esas dificultades? Exacto, porque era importante, una política recién aprobada en julio tenía que desarrollarse a través de ajustes, programas, resoluciones, cambios de normativas. Necesitaba músculo para poder mover un ministerio. Y yo lo que quería hacer es darle esta información al ministro. Y es más, antes que nos pidan los cargos a disposición, el 2 de agosto, que pidieron a todo el ministerio... O sea, 5 días después de haber entrado en funciones. Sí, yo había renunciado, hice una carta el 30 de julio al ministro, porque quería reunirme con el ministro y en mi carta le puse los temas pendientes. Le puse todos los temas pendientes y lo que tendría que priorizar como técnica. Le estaba diciendo al ministro, los puntos importantes son estos. Pero en esta reunión del 2 de agosto, el ministro me pidió que me quede y además me dijo que todo el equipo, que era bueno, también se tenía que quedar. Obviamente sabíamos que luego, por la gestión, tendrían que haber ajustes, cambios, pero le pedí que puedan ser técnicos en todo momento, que sean gente que pueda dirigir un ministerio con la capacidad técnica y no necesariamente, además, yo soy de Cusco, ¿no? Que no sea como que de Lima, sino que hay muchos profesionales de todas las regiones que pueden contribuir al país. Entonces, yo le comenté ese tema y el ministro me dijo en un primer momento que sí, pero en el curso de ese mes y medio que me quedé, en 2 oportunidades volví a hablar con él para pedirle la renuncia, en donde la tercera fue definitiva, porque no se cumplió esas condiciones.
me enteré en 2 momentos que estaban cambiando al superintendente de Bienes Nacionales, una persona con harta experiencia, que es más, yo no lo conocía, sino que vino de gestiones anteriores, a COFOPRI y el Fondo Mi Vivienda, que fue lo más grave, con personas que no podrían dirigir un ministerio, personas que no tenían el perfil técnico. Estamos hablando de millones de soles. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo interpretaba? ¿Qué pensaba usted por la noche cuando se hallaba en su casa de las cosas que vivía durante el día? Es decir, ¿cuándo pasa usted de constatar a que hay ligereza de una falta de manejo a sospechar cosas peores? Había primero, en el tema de las designaciones, me sorprendió que el ministro me dijo que él no tomaba las decisiones dentro del ministerio. ¿Cuándo le dijo eso? Cuando renuncié con el primero... La primera renuncia. Sí, la primera renuncia. El 2 de agosto. El 2 de agosto me dijo que recién él no conocía que estaba entrando, era comprensible, entonces era para apoyarlo, pero luego de un mes también con la salida del superintendente de Bienes Nacionales le comenté lo mismo y me dijo, estoy igual, o sea, yo no decido las cosas. Entonces, las designaciones fue como un tema clave por los cuales yo no iba a estar detrás de funcionarios que no tenían la experiencia, y además el jefe de gabinete de asesores también me dijo que las personas que iban a entrar no eran buenos. Me dijo, el de COFOPRI no es bueno. ¿Y quién era el jefe del gabinete? ¿Venía de la gestión de Sagasti? El jefe de gabinete, nombrado? Exacto, era nombrado el personal de confianza, además que está en ¿Y él mismo en le dijo que las personas que venían no eran buenas? El de que me dijo que el de COFOPRI, y eso por mensaje de texto, que no era bueno y que yo tenía que estar detrás. Hablamos sobre quién ahí. El jefe de gabinete, el señor Salatiel Marrufo, el que ahora está en investigaciones. Sí, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Y cómo tomó usted esta frase? Yo no tomo las decisiones. ¿Quién las tomaba si no es el ministro? Esa fue la pregunta y fue lo que al final tuve que relacionar y por los motivos por los cuales ahora he dado mis declaraciones. Porque el tema de designaciones, como te comento, era un tema puntual. Pero el segundo fue esta reunión a la que fui convocada en Surquillo. En Surquillo. Un domicilio que nunca usted no sabía de quién era, no era parte del ministerio. Exacto. Un lugar totalmente inverosímil para encontrarse con el presidente de la República, ¿no? Pero fuimos a Palacio, Fernando. ¿Sí? O sea, la reunión que me convocaron fue a Palacio de Gobierno. ¿Qué debía hacer usted en esa reunión? Yo tenía que exponer, además es una presentación de gestión. Es muy claro que yo no llevé una lista de proyectos. Sí. Uno cuando se reúne con un presidente, llevas una presentación ejecutiva. Sí. Plano, monto, beneficiados, 6 diapositivas sencillas para que pueda entender el presidente y rápido, en poco tiempo. Esa presentación se la llevamos al presidente, fuimos a Palacio y en Palacio el presidente no recibió al equipo técnico, solo se reunió con el ministro general Alvarado. Después de esa reunión, el ministro y el jefe de gabinete, el ministro nos dio la indicación para ir al buró político. En ese momento nosotros pensábamos que... ¿Quién usó la palabra buró político? El ministro y el jefe de gabinete, ¿no? El ministro general Alvarado. De los partidos políticos, ¿no? Y más bien estalinistas, es una palabra que tiene una cierta connotación. Sí, a nosotros nos pareció, bueno, son los asesores, vayan a hablar con los asesores, entonces pensamos dónde están, ¿no? En Palacio, pero el jefe de gabinete nos llevó, subió a mi auto y nos llevó a esta casa de Surquillo, que además la dirección era incorrecta, y cuando llegamos, yo le comenté, bueno, mejor el lunes, porque era viernes y al día siguiente viajábamos a San Martín, pero dijimos, bueno, el ministro ha pedido, vamos a exponerle, yo tengo la presentación, ¿no? Pueden ser asesores, además que uno entiende que en este desorden de la gestión se estaban acomodando, entonces, bueno, les expongo y nos vamos, ¿no? Con la jefe de presupuesto. Pero cuando subimos a este departamento en un segundo piso en Surquillo, habían 3 personas que se presentaron. El señor Sánchez se presenta como amigos del presidente, como que estaban para apoyar al presidente. En esa reunión lo único que le mostramos fue esta presentación. Sánchez es el dueño de la casa del Girón Zarratea. Sí, en esa reunión estaba el señor Sánchez, estaba el alcalde de Anguía, el señor Nenil Medina y el señor Abel Cabrera. Yo en ese momento, yo no los conocía, nunca los había visto en mi vida, ni siquiera en el ministerio, y fue la primera y la última reunión que tuve con ellos allí, ¿no? Menos mal, ¿no? Sí, pero esa reunión solamente fue técnica, ¿no? Y yo no sabía quiénes eran. Me enteré quiénes eran y por lo cual, como te comento nuevamente, yo después de salir del ministerio y hasta este año,
pude reconocer quién era la tercera persona, que era el alcalde Nenil Medina. Y cuando lo reconozco... El famoso alcalde de Anguía. Exacto. Hoy preso. Exacto, exacto. Entonces, a lo que voy es que, bueno, estas personas que eran muy cercanas al jefe de gabinete, el ministro nos da la indicación, estaban ahí, ¿no? Y no llevé una lista de proyectos, pero sí sabían que iba a salir un decreto de urgencia. Entonces ya estamos hablando de información privilegiada, ¿no? Que iba a salir, que salió en octubre. Que salió en octubre Ahora, después que me fui. El señor Sánchez le ha pedido a usted que se rectifique y le ha enviado una carta notarial, ¿no? Sí, me ha mandado una carta notarial. ¿Qué le dice? ¿Sobre qué puntos quiere él que usted se rectifique? Sobre la reunión también, cuando él ya le aclaró que fue y todo el mundo. Al inicio, además, Fernando, todos negaron la reunión. Tanto el señor Sánchez, el jefe de gabinete de asesores, hasta el jefe de gabinete ha dicho que yo organicé la reunión. ¿Usted, lo cual en Trujillo? Sí, que yo organicé, que yo le pedí. Dotes, usted tiene dotes y ubicuidad para... Sí, además de conocer a personas antes de haberlas visto en mi vida, ¿no? Pero yo organicé, según el señor Salatiel Marrufo, yo organicé la reunión. Yo lo único que le pedí al señor Salatiel Marrufo, porque teníamos temas pendientes que atender del ministerio, era, tenemos que reunirnos con el ministro de Economía, que es la ruta normal, y el presidente, porque los presidentes tienen que saber de los paquetes de inversión. Los presidentes dirigen las políticas más importantes y no estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando de una cartera de inversión que en gestiones anteriores han sido los arrancas. Muy elevada en realidad. Muy elevadas, La más elevada quizá después de transportes, ¿no? Exacto. Ya. Ahora, ¿por qué es que deciden reunirse ahí? ¿Cuál es el objetivo de quienes conciben esta reunión? Lo que, en realidad, los motivos, no lo sé, al final fue indicación del ministro general Alvarado y el señor Salatiel Marrufo. Yo lo que te puedo decir es que fuimos a reunirnos con el presidente y había una necesidad de exponerle al presidente estos proyectos, ¿no? Ellos ya sabrán cuál es la relación, por qué están allí. Las preguntas que yo me hago, Fernando, son... ¿Quién tomaba las decisiones del ministerio? Si es más, el señor Salatiel Marrufo en otras ocasiones me dijo, he hecho todo y he tratado de convencer a las personas para que puedas quedarte, ¿no? Sí. Entonces, pero usted no quería quedarse, no había que convencer a nadie sino a usted. No, claro, porque yo estaba haciendo mi trabajo. Yo no trabajo para personas, sino trabajo para una institución. Para el Estado. Para el Estado. Sí, y el Estado, como que arquitecta. Es usted. Sí. Y tiene que seguir funcionando. O sea, hay personas que siguen esperando vivienda, personas que hay que resolverles los temas que de no fondo. Tienen agua. Que no tienen agua. Demasiados peruanos. Claro, yo no veía agua, pero sí veía vivienda y espacio público y las políticas en planificación urbana. Entonces, era mi responsabilidad seguir. Y también era mi responsabilidad, Fernando, fiscalizar quienes entraban de cabezas para las unidades adscritas como el Fondo Mi Vivienda y todos. ¿Y qué es lo que vio con esos nombramientos? Personas que no estaban preparadas y además eso se puede corroborar después. Meses después, cuando yo estaba fuera del ministerio, por ejemplo en COFOPRI, la cabeza de COFOPRI estaba impulsando, por ejemplo, normas para dar títulos en zona de riesgo a una sola firma. Exactamente lo que no hay que hacer. COFOPRI, hay que recordarlo, es la formalización de la propiedad. Y una norma de base es no formalizar ninguna propiedad en un lugar que pueda tener riesgo. Por supuesto, correr riesgos y tener sus consecuencias para justamente el Estado y para quien haya firmado la atribución de esa propiedad, ¿no? Entonces, en un momento dado, usted se da cuenta que está en un terreno más que pantanoso. Sí, además también, Fernando, porque había un lenguaje inapropiado de estas personas, del señor Salatiel Marrufo y del señor general Alvarado hacia mi persona. ¿Un lenguaje inapropiado? Sí, en una reunión que tuve de alta dirección, donde estaba el señor general Alvarado y el señor Salatiel Marrufo, el señor Salatiel Marrufo ya me había hecho este tipo de comentarios en situaciones anteriores, que me quiero casar contigo o como que me gustas. Sí, sí. Entonces, en esa situación le dijo al ministro, oye, Heiner, tú sabes que le he propuesto matrimonio a Elizabeth. Y el ministro, en lugar de cortar esa situación, lo que hizo fue, me dijo directamente, sí, Elizabeth, en el futuro me gustaría estar alguien inteligente como tú. Lo cual, Fernando, me parece un lenguaje inapropiado. Peor Eso que es lenguaje, machismo, ¿no? y violencia de género. Y además es una cosa que no se puede normalizar en el Estado. Seguro algunos dirán, no, eso es broma, lo está tomando... Acoso laboral, ¿no? Es acoso laboral. O sea, una mujer no puede trabajar en una situación de esa manera en ningún lugar, ni siquiera del Estado, de ningún lugar laboral, en ningún espacio. ¿Y cómo reaccionaba usted? ¿Qué se decía? ¿Cuánto iba a durar esta situación que se va volviendo un calvario poco a poco, ¿no? Uno, porque la llevan a reuniones
no sabe dónde, con no sabe quién. 2, porque ve desfilar a funcionarios que no están capacitados. Y 3, porque sus jefes directos, entre ellos el ministro, usa un lenguaje totalmente inapropiado y propio de un acosador, ¿no? Sí, por eso renuncié, y te comento, Fernando, que renunció 3 veces, y además porque la verdad que era incierta las indicaciones que me pedían, ¿no? Yo quería avanzar en todas las políticas y tenía todo el compromiso para avanzar con este gobierno, ¿no? Pero era imposible. ¿Por qué? Te voy a contar una situación. El ministro en un momento me dice, el presidente quiere hacer un programa de vivienda para profesores. Yo le pregunto, ¿rurales o urbanos? ¿No? Para poder armar la cartera, y lo impulsamos, y me parece importante porque además en el primer mensaje presidencial se había anunciado que se iba a hacer un programa para vivienda, y además uno sabe que los profesores en zonas rurales son los más abandonados, y no tienen dónde tienen estar. Que desplazarse a veces distancias enormes y no hay transporte, porque no tienen a dónde residir en el lugar donde son nombrados. Exacto. Y me pidió la lista de los nombres con correos y con contactos, ¿no? Yo en ese momento no hilé la situación, pero no les interesaba el programa, porque es más, yo traté de gestionar con Minedu, llamé a reunión al jefe de gabinete, pero nunca les interesó eso, sino que querían los contactos. ¿Para qué? Es otra pregunta que hay que hacer. ¿Qué respuesta posible hay? Lo que me dijo el señor Salatiel Marrufo en un momento, que era un tema político, ¿no? Pero como te comento, es lo único que yo sé, y nunca más se hizo este programa de vivienda. Y yo armé todo el programa de vivienda y gestioné estas reuniones con Minedu para poder armar en conjunto algo que pueda atender a la población. Y el fondo de todo, Fernando, y por lo cual también yo he declarado, es que los temas de fondo no se están atendiendo. Se está utilizando los ministerios para temas políticos en general y no se ven resultados. De hecho, la ejecución del Ministerio de Vivienda, del último que revisé, en inversiones era 26%. En inversiones, el presupuesto general está en 40%. Un ministro que duró bastante en ese cargo, porque ha sido ministro durante mucho tiempo, hasta que pasó a ser ministro en otro sector, transporte, ¿no? Exacto. Ahora, estamos viendo entonces que hay, por una parte, mala gestión pública, por otra parte, decisiones sospechosas, vamos a hablar sobre corrupción, y además de eso, formas de acoso laboral. ¿Usted estaría dispuesta a denunciar al señor Marrufo por eso? Yo ya, bueno, lo he puesto, y en realidad ahorita voy a colaborar con Fiscalía en general, ¿no? O sea, toda la información está, y tanto es del señor Salatiel Marrufo como del señor General Alvarado, de ambos, ¿no? Estas situaciones que pasaron. Pero ¿usted cree que lo que sufrió usted con ese jefe califica como acoso laboral? Eso lo tendré que evaluar, Fernando, con mis abogados, ¿no? De hecho, estoy con abogados, entonces es tema delicado, y además uno entiende que en este país, lamentablemente, para las mujeres es más complicada las situaciones. Pero por eso mismo hay que denunciar, por eso mismo. Bueno, por eso mismo para que nadie se atreve, estoy. para que ningún macho se atreva. Pero en fin, hablemos sobre el tema que está viviendo el ministro actualmente. Usted habrá visto, me imagino, la sesión de interpelación en el Congreso, y se habrá enterado ahí de cosas que no sabía, y habrá verificado otras, ¿no? Las cosas cobran más sentido cuando uno ve con detalle lo que pasó en Anguía, lo que ha pasado con otras obras públicas, ¿no? Ha habido un interés consciente, deliberado, quizás previo a la entrada en funciones, de corrupción, es decir, de aprovecharse para objetivos privados de bienes públicos. Exacto, y por esa razón, además que ha salido en todos los medios periodísticos, además por otras personas que están declarando, yo no entiendo por qué el abogado del señor General Alvarado va contra mí, o el señor Sánchez también dice que yo estoy mediando su honor, porque eso es público. Todo lo que yo he dicho es de mi experiencia, y solamente he acotado a mi experiencia en ese mes y medio en el ministerio, y lo demás es público y lo pueden ver en diferentes medios, y en una situación que está en investigación en Fiscalía. Lo único que yo podría decir ahora de la interpelación y de la censura del señor, del ministro Heiner Alvarado, es que censura todavía. Bueno, todavía no se sabe. Y la censurada, ¿no?, fue la presidenta del Congreso. Exacto, exacto. Sí. De la interpelación del señor Heiner Alvarado, es que está en manos del Congreso, y ellos tienen que cumplir con su labor de fiscalización. De acuerdo. Pero de lo que escuchó usted, ¿hay algo que no sabía? Bueno, todo eso lo he visto en prensa, ¿no? Antes. Porque ya no estaba. Usted dejó el ministerio en septiembre. Sí, y eso es importante, porque muchos preguntan por qué recién denuncia ahora. Porque ahora recién se entiende todo.
Y con mi declaración... ¿Qué se entiende ahora? ¿Qué es ese todo que ahora usted entiende? Se entiende quiénes eran primero estas personas que yo vi. Yo no conocía al señor, al alcalde de Anguía en esa reunión y lo vi luego por televisión. Medina. ¿No? Al alcalde Nenil Medina. Cuando fue denunciado, o lo vio junto a la Jennifer Paredes, cuando hubo esta reunión ahí. Claro, lo vi en varias ocasiones, cuando he estado en las reuniones y luego cuando ha estado en este proceso en fiscalía, ¿no? De acuerdo. ¿Hubo algo durante la interpelación que no se imaginaba? Bueno, también yo he estado al tanto por noticias, ¿no? Porque también tengo un espacio laboral que atender y responsabilidades que atender. Entonces, lo he visto parcialmente en realidad, ¿no? Como te comento, Fernando, yo espero que el Congreso lo evalúe objetivamente y porque tiene mucha información, ¿no? Que ya está puesta en diferentes espacios. Sí, ahora bien, cuando salió el decreto de urgencia del mes de octubre, usted ya estaba fuera del ministerio, había renunciado en septiembre. ¿Cuándo se enteró de este decreto de urgencia? Yo me enteré después, ¿no? O sea, bueno, uno lee, además salen como estas, las notas en El Peruano, salen que hay proyectos, pero en ese momento tampoco lo relacionas porque había una cartera de proyectos que sí se tenía que financiar, pero el tema es que luego, si conectas todo, ¿no? Luego ya en los últimos meses hay tipo de relaciones y además cuando conectas al final que el alcalde que estaba en esta reunión luego estaba financiado, pues todo es muy extraño, ¿no? Más que extraño. Extraño es una palabra suave, ¿no? ¿Por qué es tan baja la ejecución presupuestal de un ministerio que recibe tanto dinero y que tiene que hacer frente a necesidades evidentes de la población en materia de construcción? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que es tan baja la ejecución del presupuesto del cual ellos disponen? Es que no han priorizado buenos profesionales en las cabezas de los proyectos ni de los programas más importantes, que es parte de los motivos de mi renuncia. En el caso, volvamos a COFOPRI. COFOPRI tiene un proyecto de endeudamiento del catastro para 22 ciudades a nivel mundial. Un proyecto de endeudamiento con el Banco Mundial que tienen de ejecución 120 millones. La ejecución a la fecha es menos de 5%. Bueno. Son noticias tristes que nos da, en todo caso nos alegra verla con entusiasmo, que ha retomado la vida académica, mantiene su oficio de arquitecta y ha sobrevivido a una experiencia, imaginamos, dura para usted durante un mes y medio. Y ojalá que todas las acusaciones contra usted y las cartas notariales y otras que recibe queden deleznables. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches, señora Elizabeth Añaño. Recuerdo que usted ha sido viceministra de Vivienda hasta septiembre del año pasado. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual retomamos rápidamente Todo se sabe.